Sí, hermanos, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al versículo 18. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 18. Quiero invitarle a ponerse en pie, hermano, para dar lectura a la palabra del Señor. 2:12 al 18. Le voy a pedir que me sigan en la lectura, hermanos. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a orar, hermanos. Bendito y soberano Padre Celestial, queremos darte las gracias en estos momentos por permitirnos de manera libre abrir y estudiar tu palabra, Padre. Queremos pedirte seas tú dándonos sabiduría y entendimiento, y mediante tu Santo Espíritu hables a nuestro corazón y nos ayudes, nos dé la valentía, la sabiduría para poder aplicar en nuestras vidas lo que vayamos a aprender. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hay una parte maravillosa en el capítulo 2, los primeros 11 versículos, que si leemos desde el versículo 1 del capítulo 2, vamos a ver que habla, y el tema de este capítulo 2 es sean todos como Cristo, ¿no? Y encontramos el versículo conocido: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, así empieza el capítulo 2. La parte que vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, es un desafío de lo que hace Pablo a lo que anteriormente ha dicho en el capítulo 2. Entonces está diciendo: ustedes deben practicar eso que ha hecho el Señor Jesucristo. Y el final del capítulo 2, los últimos versículos, después del versículo 19 en adelante, vemos dos ejemplos que coloca Pablo. Y coloca el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito. Entonces muestra la manera práctica de cómo hacer aquello que nos va a pedir en esta mañana el Señor a cada uno de nosotros. El tema de esta mañana, hermanos, es cómo ser luz en medio de un mundo, cómo ser estrellas en medio de un mundo necesitado de luz. Y el tema, hermanos, tiene que ver con todo lo que está pasando, no solamente aquí en nuestra ciudad, sino en muchas partes del mundo. Y quiero contarles acerca de un rey. El rey se llamaba Inteligentín. Él vivía en una ciudad llamada Villa Felicidad. Y resulta que todos los reinos del lugar conocían al rey Inteligentín. Y se había ganado este nombre porque era la persona más sabia que existía en todas las tierras. Tomaba buenas decisiones. Por el reino pasaba un río de donde se sacaba el agua para poder tomar. Todas las personas tomaban todas las personas del reino bebían de esta agua. Sin embargo, pasó un accidente un día y el río fue contaminado con varias cosas químicas. Y las personas que comenzaron a beber del agua tuvieron una enfermedad bastante rara y perdieron la razón, quedaron locos prácticamente y tontos. Las únicas personas libres eran las personas del reino, precisamente porque el agua que había en el castillo venía de otro lugar. Entonces pasó el tiempo y el pueblo comenzó a hablar y a decir:
¿qué le habrá pasado a nuestro rey? Como que se ha vuelto tonto. Ante todo decreto que sacaba el rey, las personas, los pobladores decían, el rey está loco, es tonto, no es tan inteligente como parecía. Hasta que un día todo el pueblo, cansado ya de las decisiones del rey, entraron al castillo a tratar de matarle. El rey escapa y después de muchas semanas de persecución y cansado ya de huir, decide hacer lo fácil: ir al río y beber del agua de la cual habían bebido todos los pobladores del lugar. Entonces, una vez bebido y hablando con los pobladores, todos decían, nuestro rey ha vuelto a ser inteligente, nuestro rey es muy sabio nuevamente, nuestro rey está bien, es la mejor persona. Pero pasó algo raro. Todos los reinos del lugar hablaban de Villa Felicidad y decían, allí viven las personas más tontas del mundo. Y el rey fue conocido como el nombre del rey Tontín. Hermanos, vivimos una época donde nuestra sociedad está cambiando los valores. Y es tan similar a la historia que les acabo de contar. En el sentido de que cosas que antes eran malas y que aún la sociedad veía como malas, hoy son buenas. Y resulta que los que estamos en contra de esas cosas somos locos o somos tontos. Si hablamos con alguien de algunos temas, por ejemplo, hablemos de la pureza para llegar al matrimonio. Eso las personas incluso que no eran cristianas hace décadas atrás, era una virtud de llegar puro al matrimonio. Pero hoy en día hablar de pureza, no vas a decir eres anticuado, eres así, eres un tonto, esos son puros cuentos, tú estás mal. Entonces para la sociedad, hermanos, en la que vivimos, somos como este rey, ¿no? Que a pesar de tener la sabiduría que Dios nos da, somos bombardeados con lo que nos dice la sociedad y nos dice, ustedes están mal. Lo que tú haces, lo que tú piensas, está mal. Y vamos a ver qué nos dice Pablo, hermanos, a la luz de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 18, referente a este tema. Y quiero que nos centremos primeramente en el versículo 12, hermanos. Y dice, hay un llamado a la iglesia de ocuparse en algo al final del versículo 12. Y es el primer mandamiento. Vamos a ver 4 mandamientos que Pablo nos pide para nosotros como iglesia, si queremos que nuestra iglesia en este caso crezca. Y hay un primer mandamiento. Nos dice, ocupaos en vuestra salvación. Lo bonito de esta frase, hermano, de esta palabra ocuparse, es la idea de un trabajo que aún no se ha terminado, que se está trabajando constantemente. Y tomemos el sentido de la frase. Nos dice, ocúpense en su salvación. Hermanos, creo que todos somos salvos, ¿verdad? Los que estamos aquí. Ahora la pregunta es, ¿queda algo por trabajar en nuestra salvación? La respuesta de Pablo es sí. No es que ya ha sido salvo y ahora nos sentamos y esperamos que el Señor venga, ¿no? Y nos recoja. Hay algo que debemos hacer. Y hay una manera en la cual debemos ocuparnos de nuestra salvación. Debemos trabajar en nuestra salvación. La idea es un edificio. Imaginemos el edificio que está cerca, ¿verdad? Que ya está terminado, podríamos decir. Pero faltan detalles todavía. Entonces ya está el edificio, pero faltan detalles que se deben hacer. Entonces esa es la idea, hermanos, que nos da Pablo. Nos dice, ocúpate en tu salvación. La idea literal de Pablo es, trabaja en tu salvación. Y hay 2 cosas que nos pide, 2 maneras en las cuales debemos hacerlo. Y nos dice a continuación, con temor y temblor. Literalmente estas 2 palabras, hermanos, no es el miedo. No nos dice que le tengamos miedo a nuestra salvación. Porque sabemos, ¿no? La salvación no se pierde. No es de que si voy a pecar voy a perder mi salvación. Pablo nos dice, ten temor y temblor en el sentido de reverencia en primer lugar. Sé reverente en tu salvación. Y también nos dice, ten fidelidad inquebrantable en tu salvación. Entonces, capturando la idea de Pablo es, no peques, no porque vayas a perder tu salvación, sino porque tú respetas y eres fiel al Señor. Entonces, esa es la manera, lo que nos pide
el apóstol Pablo. Pero ahora imaginemos un poco la iglesia de Filipos, imaginémonos nosotros también. La iglesia de Filipos estuvo encaminada bien, dice Pablo, mientras él estuvo. Pero ¿qué pasó cuando él salió? Se dieron algunos problemas. Y en el capítulo 4 vamos a encontrar uno de los problemas grandes de la iglesia. Evodia y Síntique, versículo 2 del capítulo 4, se habían peleado. Dos líderes de la iglesia estaban una contra la otra. Y es por eso que Pablo aquí le dice, en segundo lugar, que obedezcan o que vivan en su salvación, no como en su presencia solamente. Y hermanos, hemos tenido la oportunidad también nosotros, ¿verdad?, de estar sin el pastor. Entonces, es bonito cuando el pastor se entera, hermanos, de que la iglesia está bien y está haciendo cosas aún mejores que cuando está el pastor en algún momento. Es maravilloso, es bonito, porque es la mejor paga que un siervo de Dios puede recibir. Entonces, por eso es que dice, obedecen y ocúpense de su salvación, no como cuando el pastor está presente. Y dice a continuación, sino ahora, mucho más en mi ausencia. Entonces, ese es el temor y temblor en la salvación, hermanos. El trabajar en nuestra salvación. Y habla de todos los aspectos. Habla de mi vida personal al estudiar la palabra del Señor. Habla de mi oración y habla de mi servicio al Señor también. Pero si ponemos a pensar, hermanos, esto que nos está pidiendo Pablo en el versículo 12 es un poquito difícil, ¿verdad? Nos dice 365 días del año, como decía hace un momento en la escuela dominical, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Tristemente hay cristianos que el día domingo son el mejor cristiano del mundo. Día lunes a sábado son la persona más pecadora del mundo. Entonces aquí nos está llamando y nos dice 365 días del año tienes que vivir con temor y temblor. Pero aquí hay una promesa en el versículo 3, hermanos. Y es, podríamos decirle, ¿no? Pero Pablo, es muy difícil vivir los 365 días del año como buen cristiano. A veces resbalamos, a veces nos cansamos, nos desanimamos. Pero Pablo nos dice en el versículo 13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermanos, ¿qué más queremos? Que Dios mismo nos dice, si tú estás dispuesto, yo voy a colocar el querer y voy a desarrollar el querer, el hacer en tu vida. Entonces tenemos la ayuda, hermanos. Simplemente basta con doblar rodilla y decirle, Señor, yo quiero vivir como buen cristiano. Yo quiero ser esa clase de hijo que tú quieres. Y el Señor está allí para decirnos, yo voy a colocar ese querer en ti y voy a trabajar para que ese hacer en tu vida sea buena. ¿Por qué? Dice Pablo, porque esa es su buena voluntad, su deseo del Señor. Él quiere tener buenos hijos. Entonces, como vemos en esta primera parte, hermanos, en este primer mandamiento, no tenemos excusa para decir, es difícil, Señor. Hoy es difícil y lo podemos reconocer, ¿verdad? Pararnos y decir, la homosexualidad es mala, por ejemplo. Porque hay una ley que nos dice, si tú lo dices así, te puedo meter preso 2 a 5 años, te puedo sacar una multa económica y podemos cerrar la iglesia donde tú estás. Pero Dios nos llama y nos dice, vive con temor y temblor, no a la gente, sino a Dios. A Él es al único que podemos temer. En segundo lugar, el segundo mandamiento, para que una iglesia crezca, para que una iglesia pueda resplandecer, versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hay dos palabritas que son diferentes, aunque parezcan similares aquí utilizadas por Pablo. La murmuración, estar en desacuerdo con alguien con palabras, o sea, hablar para otra persona. Imaginemos que tenemos una asamblea para decidir alguna actividad. De pronto yo opino y digo, me parecería que deberíamos hacer de esta manera la actividad. Nuestro hermano Israel dice, no, me parece que mejor así. Y comenzamos a opinar. Se elige la opción del hermano Israel y yo me enojo por eso.
¿Por qué si yo soy el pastor, yo soy sabio, por qué no van a elegir mi decisión? Y comienzo a hablar con Laura, ¿no? Le hablo y le digo, así es Israel, esto hace. ¿Cómo puede ser que estemos tomándole en cuenta sus decisiones? Y comienzo a hablar y a apuñalarle por la espalda. Esa es la murmuración. Y la segunda palabra, contiendas, es un pleito directamente de ideas, de pensamiento. Y es lo que me lleva a decir, a Israel no lo puedo ver ni en pintura, porque siempre piensa diferente a mí. Entonces, directamente estoy en contra con palabras y con razonamientos. Y hermanos, todas las iglesias que han tenido problemas de división, que se han cerrado, que ha habido dificultades entre miembros, es por estas dos cositas. Porque no ha sabido haber unidad entre los miembros. Las murmuraciones y las contiendas, las peleas, hermanos, es el enemigo destructor de las iglesias. Entonces aquí Pablo nos pide y nos dice, hagan todo sin murmuraciones y contienda. Es decir, sirve al Señor sin murmuración y contienda. El último capítulo del libro de Juan, cuando el Señor Jesús le llama a Pedro y le dice, apacienta mis corderos, y le dice, sígueme. Pedro hace algo, ¿no? Lo típico que hacemos los cristianos. Vuelca y dice, Señor, ¿y este de aquí? ¿Y Juan? ¿Qué va a hacer? Y es interesante lo que el Señor le dice a Pedro. Literalmente, en el texto del Nuevo Testamento de Juan, le dice, ¿a ti qué te importa lo que yo voy a hacer con él? Y por eso le dice después, ¿no? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Yo te estoy llamando a ti. Entonces, hermano, esto nos quita para las murmuraciones, ¿verdad? Porque yo siempre hago las cosas y tal persona no hace. Porque yo siempre tengo que hacer. Porque yo siempre tengo que estar los domingos en el culto. Porque siempre el pastor, los líderes me están llamando la atención para que sea buen cristiano. ¿Por qué me molestan siempre para que haga mi devocional? ¿Por qué siempre están molestándome de que venga al estudio bíblico? Hermanos, el Señor nos diría, ¿a ti qué te importa si el otro no viene? Yo quiero obrar en tu vida. Yo quiero trabajar en tu vida. Entonces, esa es la idea de lo que Pablo está diciendo aquí. Y hay una razón, hermanos. Notemos lo que nos dice la mitad del versículo 15. Y nos dicen que nosotros vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, hermanos, ¿para qué meter a la iglesia contiendas y murmuraciones si eso sobra en el mundo? ¿Verdad? Vayámonos a algún club y vamos a ver que hay murmuraciones y contiendas. Entonces, la razón de que Pablo nos pide hagan todo sin murmuraciones y contiendas es de que el mundo está enfermo de esto. Pongámonos a pensar un ejercicio práctico. Hagamos de cuenta que soy incrédulo, ¿ya? Que ustedes son incrédulos y que estamos por primera vez viniendo a la iglesia y encontramos en la iglesia que nadie nos saluda, ¿ya? Nadie nos da la mano, todos comienzan a chismear el uno del otro y finalmente hay asamblea y nos peleamos y nos vamos a los golpes y a las palabras. ¿Volverían nuevamente, hermanos, a la iglesia? ¿Verdad que hay lugares en el mundo mejor que la iglesia en ese caso? Entonces, allí está la razón y nos dice, ya hay de eso en el mundo. Y la otra razón, la segunda razón, versículo 15, hay un propósito para que sean irreprensibles y sencillos. Dos palabras muy fuertes. La primera, irreprensibles, es decir, para que sean sin tacha. Para el que el mundo no pueda decir, yo no voy a la iglesia porque los cristianos son así. Son peleoneros, son los más diablos del mundo. Yo no quiero ir a esa iglesia porque los cristianos son así, empezando desde el pastor. Entonces, si es así, mejor gracias. Y lo triste es de que no dicen esa iglesia es así. De todas las iglesias, todos los cristianos son así. Y nos meten a la bolsa todo, ¿no? Ni siquiera hay denominaciones ni nada. Todos somos así. Por eso nos dice, para que ustedes sean sin tacha. Para que cuando le miren las personas no le puedan encontrar ninguna mancha. Y la idea que muestra aquí Pablo con esta palabra era la del cordero que se utilizaba para el sacrificio, que no tenía que tener defecto. Pero la segunda palabra que utiliza
cuando dice sencillos, está utilizando la palabra que describe a un niño, sin malicia, sin doblez de pensamiento, con inocencia. Literalmente nos está diciendo para que ustedes no tengan mancha, no sean apuntados, señalados por el mundo, y para que sean inocentes en la malicia, en la calumnia y en las murmuraciones. Entonces nos habla a ser como niños. Entonces, hermanos, en estas cosas malas nos está mostrando deben ser como niños, pero en las cosas espirituales deben ser maduros. Esa es la idea de lo que Pablo está pidiendo para la iglesia. Pero también nos dice, aquí salía el título del mensaje en esta mañana, y es para que sean hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, hermanos, la idea de aquí es para que ustedes sean la luz que alumbre en medio de todas las personas, en medio de todo el mundo, de la oscuridad que hay en el mundo. Poniéndonos a pensar, ¿dónde deberían estar los mejores esposos? En la iglesia. ¿Dónde deberían estar los mejores papás? En la iglesia. ¿Dónde deberían estar los mejores hijos, los ejemplos de hijos? En la iglesia. ¿Dónde deberían estar los buenos alumnos? En la universidad, en el colegio. En la iglesia. Porque si no hay eso, entonces no hay la luz. Puedo prender ahora una vela, hermanos, y no se va a notar su luz, ¿verdad? Pero prendámosla en la noche cuando todo está apagado. Así sea una chispita, ilumina la habitación. Y eso es lo que nos pide el Señor. Hagan todo sin murmuraciones y contienda para que su luz resplandezca en medio del mundo que está podrido, enfermo de murmuración y contienda. En tercer lugar, el versículo 16 nos pide asidos de la palabra de vida. Agarrados, aferrados a la palabra. Y yo puedo tomar mi Biblia en la mano y decir, ya estoy asido de la palabra, ¿verdad? Estoy aferrado, nadie me la quita. Pero la idea de este texto es lo que el salmista habla en el Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos. Y ahí da la razón, ¿no? Para no pecar contra ti. Entonces, que no se aparte jamás la Biblia. O como le dijo a Josué, ¿no? El sucesor de Moisés. Nunca se aparte de tu boca este libro. Medita día y noche en él. Entonces aquí nos está diciendo, iglesia, no sueltes la Biblia. No cambies la palabra por otras cosas. Es triste que en otros lugares, durante el tiempo del mensaje, se lee un libro. Se está estudiando un libro de algún autor. Y se ha sacado la Biblia. Entonces nos dice, cuando esto pasa, la iglesia tiene problemas. Es lo que le pasó a la Odisea en el capítulo 3 de Apocalipsis. Sacó a Jesús de la iglesia, ¿no? Por eso Apocalipsis 3:20 Jesús dice, yo estoy a la puerta llamando. Si imaginemos, ¿no? Que le digamos, Señor, esta es tu iglesia, pero no te queremos a ti, no queremos participar contigo, sal afuera, por favor. Y Él va a estar tocando y diciendo, quiero entrar a mi iglesia. Cuando sacamos la Biblia, cuando nos olvidamos de la Biblia, cuando no la leemos, no la estudiamos, estamos sin Jesús, hermanos, porque no nos está hablando. Le cerramos la puerta. Y así la iglesia no puede crecer. Así no podemos madurar nosotros. Les decía hace un momento, ¿verdad? No hay nada más bonito que escuchar la iglesia va bien, ¿no? O la iglesia está haciendo esto cuando el pastor no está. Es algo que no se puede describir. Es lo que sentimos cuando nos dicen, Señor, señora, felicidades por sus hijos, ¿no? Qué buenos chicos son. No nos cambiamos por nadie, ¿verdad? Y aquí noten lo que dice Pablo a continuación en el versículo 16. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces aquí Pablo dice, agárrense de la palabra para que todos los pastores que han pasado por la iglesia, para que todos los líderes que han dado un poquito, así hayan tenido errores o cosas malas,
Esa cosa buena, ese sacrificio que han hecho en algún momento, se ha recompensado. Imaginémonos, ¿no?, llegar y que el Señor coloca a todos los pastores de la iglesia, ¿no?, allí, delante de Él. Y nos haga pasar uno por uno, ¿no? Hermano tal, pastores, muchas felicidades porque este es un buen hijo. Ustedes han trabajado. A que diga, ¿no? Hermano tal, hijo tal, pasa. Pastores, ¿qué hicieron ustedes con esta persona, verdad? O directamente, ¿no? Tú no eres mi hijo, tú al infierno. Pastores, ustedes, ¿qué hicieron el tiempo que tuvieron a esta persona? Sería lo más triste para los pastores, para los líderes, los diáconos. Porque el trabajo va a ser en vano. En vano tanto sacrificio. En vano tantas horas dedicadas, ¿verdad? Y finalmente, el último llamado, versículo 18, gozaos y regocijaos también conmigo. El cuarto mandamiento es manifiesta o muestra tu gozo a las personas. Y entendamos por gozo, hermanos, no estar con una sonrisa todo el tiempo, ¿verdad? Si me vieran con sonrisa en la cara dirían, oh, el pastor está feliz, gozoso todo el tiempo. Se muere un familiar, está gozoso porque está sonriendo. Nunca le he visto llorar. No, hermanos, el gozo no es eso, eso es alegría. El gozo es una idea tan completa que no existe en español para poder manifestar lo que es el gozo en la Biblia. Imaginémonos que amarramos un caballo en un cuarto. Lo tenemos amarrado y él era salvaje, siempre ha sido libre. Lo tenemos años allí amarrado. De pronto un día lo soltamos y abrimos la puerta. ¿Cómo creen que se sentiría ese animal? Libre, feliz, ¿no? Como que recupera su vida. Y se le olvida que ha estado encerrado todo el tiempo. Entonces el gozo, hermanos, es tranquilidad, sentirse completo, lleno, pleno en el Señor. Eso es gozo. Es decir, muere un familiar. Puedo llorar, puedo estar triste, puedo estar frustrado, pero tengo una esperanza como cristiano. Un día le voy a ver nuevamente. Si estoy enfermo y me dicen, tiene un mes de vida, tiene una enfermedad terminal. El mundo, hermano, se va a quitar la vida antes. Pero el cristiano va a llorar, tal vez va a estar, Señor, ¿por qué? ¿Para qué esto? Va a orar al Señor y va a pedir, sáname si es tu voluntad. Pero finalmente va a decir, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo este mes que me queda de vida todavía? ¿Qué quieres que haga? Esa es la diferencia, eso es el gozo. Y nos dice, muestra tu gozo en medio de cualquier situación. ¿Cuál era la situación de Pablo al escribir a Filipos? Preso. Y su vida estaba en peligro. Leamos lo que dice el versículo 17. Y aunque sea derramado en libación, es decir, aunque sea sacrificado, aunque me maten ahora que estoy preso, no sé si voy a salir libre, pero si me matan, me gozo, dice el final del versículo 17, me gozo y regocijo con ustedes. Entonces aquí hay dos momentos en los cuales como cristianos estamos obligados, hermanos, por la palabra a gozarnos. En primer lugar, sin importar las circunstancias. Debo gozarme cuando me va mal, cuando me va bien. Es bonito, ¿no?, cantarle al Señor y decirle, gracias, Señor, porque me ha pasado esta cosa buena. Da gusto ser cristiano allí. Pero ¿qué pasa si pasamos no días, sino meses de pruebas, de luchas? ¿Quién dice, Señor, gracias por estas pruebas? Es difícil, allí se conoce al cristiano, hermano. Señor, estoy gozoso por estas dificultades. El mejor ejemplo, Job. En menos de un día perdió todo lo que tenía. Y allí fue, ¿no?, sobre llovido, mojado, ¿no? Perdió sus cosas, vino otro criado y le dice, se robaron tus animales. Vino otro, cayó un fuego del cielo de parte de Dios y se perdió toda tu cosecha. Vino otro, tus hijos estaban comiendo y se les cayeron las paredes y murieron todos. Y Job quedó solo.
Y hay algo bonito que eso manifiesta el gozo en el Señor, hermano. Lo que dice al final del capítulo 1. Desnudo salí del vientre. Bueno, Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo vine, desnudo volveré nuevamente. Eso es gozo, hermanos. No es de que Job estaba feliz, ¿no? De que habían muerto sus hijos. Pero estaba confiado de que el Señor lo había permitido por algo. Entonces, en medio de cualquier circunstancia debemos estar gozosos. Y finalmente, nos dice, sobre el sacrificio y servicio de su fe es que voy a ser sacrificado. Entonces, si lo mataban a Pablo, era algo malo, ¿verdad? ¿Quién quisiera ser asesinado? Pero él dice, si me llegan a matar, sé que es para beneficio de ustedes. Entonces, lo segundo que nos dice Pablo, y el secreto para gozarnos en medio de cualquier situación, hermanos, es, encuentra cosas positivas, aún en las cosas malas. Lo que le decía hace un momento, Señor, señora, le queda un mes de vida. Bueno, al menos tengo un mes, ¿verdad? No es una semana. Sería un aspecto positivo. Lo otro, puedo acercarme más a Dios en este mes que en todos los años de cristiano que he tenido. Puedo servir a Dios en este mes que me queda de vida, mucho más de los años que he tenido sirviendo al Señor. Esas son las cosas positivas. Y por eso Pablo termina y cierra este pasaje diciendo, gócense y regocíjense así como yo me estoy gozando con ustedes. Entonces, hermanos, en conclusión, en medio de la generación que nos toca vivir, donde las cosas malas son llamadas buenas por las personas, en medio de las persecuciones que se puedan venir, tenemos dos opciones. Cuando nos llamen locos, cuando nos digan tú estás mal, cuando nos digan la iglesia son los enemigos de la sociedad, tenemos dos opciones para hacer, hermanos. La primera es lo que hizo el rey de la historia, ¿verdad? Bueno, si la inmoralidad es buena, entonces aceptémosla como iglesia y no tengamos problemas con las autoridades, no tengamos problemas con las demás personas, que nadie se sienta mal. Digamos que eso es bueno también. Bueno, como el pecado es bueno, entonces que se permita libremente en la iglesia, para que no nos persigan, no tengamos problemas. Eso fue lo que hizo el rey, la salida fácil. Bebió del agua también. Y no tuvo problemas, como hemos visto. Pero fue juzgado por los demás, ¿verdad? Y un día tenemos un juez nosotros, el Señor Jesucristo. Y la segunda opción es seguir con nuestros principios y nuestros valores. Y decir, aunque el mundo diga que esto es bueno, la palabra me dice que es malo y yo me mantendré firme hasta el final. ¿Por qué? Porque temo y le soy fiel, no al mundo, sino a Dios. Ese es el llamado que nos hace el Señor, hermanos. Y la decisión es personal. Cada uno, el Señor le dice, ¿qué quieres hacer? Porque la situación se va a poner peor, hermanos, con todas las leyes que van a salir. Va a ser difícil, no nos extrañemos que nos prohíban incluso reunirnos. Ya viene el Señor pronto. Nosotros decidimos estar bien con cuál persona, con las personas del mundo o con el Señor, y esperarle hasta que Él venga. Quiero invitarle, hermanos, que nos pongamos en pie para orar y terminar en estos momentos, pidiendo que el Señor sea ayudándonos a mantenernos firmes de acuerdo al propósito que Él tiene, y que las personas puedan encontrar verdaderamente, hermanos, en esta iglesia esa luz que tanto busca el mundo. Bendito y soberano Padre Celestial, queremos darte las gracias en estos momentos. En primer lugar, Señor, por tu palabra, por permitirnos estar en este lugar. Tú tienes tus propósitos, tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones, conoces tu iglesia, Padre. Tú nos escogiste un día para ser testimonio en esta zona en la cual nos encontramos. Queremos pedirte que seas tú obrando en nuestras vidas, seas utilizándonos como ese instrumento, como esa luz, Señor, como esa estrella que va a brillar en medio de este mundo que está tan oscuro, Señor, en todos los aspectos. Queremos ser esos cristianos fieles que puedan mostrar y que al ver su vida las demás personas quieran decir, yo quiero ser cristiano,
Yo quiero ser así como esta persona porque es diferente. Yo quiero estar en esta iglesia porque esta iglesia es diferente a todas. Padre Santo, ayúdanos a hacer el testimonio vivo, no solamente para las personas incrédulas, sino para todas las iglesias. Y que aquel día cuando nos presentemos delante de ti, todos los siervos que han pasado por este lugar puedan sentirse gozosos de no haber trabajado en vano, Padre. Gracias te damos y pedimos nos acompañes siempre con tu paz y con tu bendición. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.